Hola, este es Manuel y en este video voy a hablar un poco sobre el análisis numérico, específicamente cómo incorporarlo en tu documentación. Lo que pasa muchas veces, especialmente hoy en día, en este mundo que está más enfocado en los números, ¿no? Cuando estás empezando a crear la documentación, haciendo tus entrevistas, ah, usualmente el director tu gerente va a decir que empieces a incorporar cómo incorporar los números, ¿sí? El análisis en un proyecto, ¿no? En esto quiero hablar específicamente sobre lo cuantitativo. Usualmente vas a tener dos tipos de información, ¿no? Lo cuantitativo y cualitativo. Y cualitativo usualmente que habla sobre comentarios, lo que en inglés se dice unstructured data, que algunas veces es, bueno, muchas veces es palabras o una información que tú no puedes rápidamente organizar, ¿no? Entonces yo voy a hablar sobre la parte más fácil, en un modo se puede decir, del análisis, que es lo cualitativo. Ok, lo primero que quiero poner es normalizar la información, normalizar los números. Cuando estás empezando tú a considerar qué tipo de información vas a incorporar en la documentación para análisis, ¿no? Para el proyecto o sea, uno de los requisitos es poder recoger este tipo de información, ¿no? Bajaría sobre ese tipo de calificación. Entonces tú, en tus entrevistas con todos los stakeholders, ¿no? Tienes que averiguar qué tipo de información ellos van a querer, ¿no? Y especialmente cómo lo quieren normalizar. En otras palabras, ¿qué son los puntos de información que ellos van a ver en sus reportes, que ven en los reportes usualmente, ¿no? Puede ser cuánto vamos a ver, take home, en inglés, take home rate, dollar per PCD, qué tanto hacen en un mes, ¿no? ¿Qué tanto hacen en el año, qué tantos clientes, como si fuera un website, cuántos clientes entran en el website, cuántos clientes entran en una página, cuántos de esos clientes son clientes individuales o nuevos. O sea, todo este tipo de información lo quieren normalizar, ¿no? Para que el sistema haga todo ese trabajo para ellos, ¿no? Entonces, toma en cuenta qué son esos números y qué tienen en común, ¿no? Para que los puedas, para que cuando hagas tu documentación les puedas decir a los que van a crear esta aplicación o proceso qué son los números que deben de que estar enfocados, ¿no? La próxima cosa es anomalías y valores atípicos. Esto viene más cuando ya estás en el proyecto y estás involucrado en la parte del proyecto que a lo mejor ya están empezando a obtener números, ¿no? O puede que para un piloto tengan un piloto y ahí están ya recogiendo números, ¿no? Entonces esto te puede ayudar porque ahí entonces puedes poder revisar y hacer los updates a la documentación. Y una de las cosas que debes de ajustar es estacionalmente, ¿no? Entonces aquí está un breve ejemplo. Vamos a decir que estos son los puntos que ya has recogido de información. Y aquí pones, aquí hay estos puntos afuera sobre de esta área general, ¿no? Entonces estos serían los puntos atípicos o a lo mejor anomalías que encuentras. Entonces, en este punto, tú y los stakeholders tienen que considerar estos puntos como si fueran, si de veras deben de estar incluidos o excluirlos en análisis final, ¿no?
como parte del análisis. Entonces esto puedes poner en la lógica o en los requisitos si el número cae afuera de esta base base de números, vamos a excluirlo, ¿no? Un ejemplo que muchos ven es seasonally adjust, o sea, cuando están, como ahorita que estamos en a punto de entrar diciembre, ¿no? Que vamos a empezar los Navidad, ¿no? Usualmente tenemos más ventas, ¿no? Durante este tiempo. Entonces eso serviría como un tipo de anomalía o de valores atípicos, porque no es lo normal del resto del año. Entonces tienes que pensar en eso, qué tipos del año o seasons, o en tu propia compañía, qué tiempos hay que no son típicos, donde entra más o menos ventas o actividad. Entonces eso lo puedes poner en la documentación para que ellos lo tomen en consideración, ¿no? Cómo ajustar para eso. ¿Ok? La otra cosa sobre esto también es lo que en inglés se dice weighted average. Cuando estás haciendo un análisis con números, a lo mejor vamos a decir que tienes diferentes locaciones de oficinas, o donde yo trabajo son naves, ¿no? Hay unas naves que son más grandes que las otras. Entonces tienes que tomar en consideración esto, porque en proporción a las otras locaciones o naves, una nave va a traer más información que la otra. Entonces la nave que a lo mejor es más grande, vamos a contar más. Entonces tenemos que calcular en proporción que esa nave, tenemos que tomar en cuenta que esa nave va a contar más, ¿no? Entonces tienes que poner en los requisitos, mira, esta nave está más grande o esta locación está más grande por cierto número. Entonces vamos a usar por este cierto número, vamos a ponerle más importancia, ¿no? Entonces esto es muy importante. No mucha gente piensa en eso al empezar, pero tú como analista ya debes de estar pensando en eso, ¿no? Finalmente, quiero hablar sobre esto de cuánto recoger. Y esto va a ser más importante cuando ya estás en una forma más avanzada y te incorporan en más proyectos de análisis, especialmente como de Data Analytics y Business Intelligence. Esto va a ser muy importante, este término estadísticamente significante. Esencialmente lo que quiere decir es que para que los analistas ya más avanzados de Business Intelligence y Machine Learning y todo eso, ellos necesitan por lo menos un mínimo cierto de información para poder conducir su forma de análisis, ¿no? Entonces tú como analista que está entre medio del negocio y con ese equipo, vas a tener que averiguar o pensar si vas a poder colectar la información, lo mínimo información necesario para que ellos puedan empezar su análisis, ¿no? Entonces, cuando estás hablando con los stakeholders, si vas a hacer un piloto en una oficina, asegúrate que esa oficina va a haber suficiente información que ellos van a colectar en esa oficina, ¿no? Para poder hacer el análisis. Lo que eventualmente quieren hacer son estas cosas. Es la curva de campana. Yo creo que muchos de ustedes ya han visto esto. Esto les puede decir que para estos puntos, esto sería lo que mucha gente le quiere aproximar, que son estos 3 puntos, y quieren un intervalo entre aquí donde corren muchos de los casos, ¿no? Y con esto, en agregación con otros tipos de análisis, llegan a la correlación, ¿no? Que quiere decir, por todos estos puntos hemos encontrado que con otro cierto tipo de información
hay una cierta correlación, ¿no? Un cierto, casi pueden predecir que si podemos controlar estos dos variables, ¿no? Cierto variable, vamos a encontrar este tipo de acción, ¿no? Esto es eventualmente a donde van a llegar esos analistas avanzados, ¿no? que han estudiado las matemáticas, que están en Business Intelligence. Esto es lo fundamental de ellos. Y después es que ves todos esos, lo que se dicen dashboards, ¿no? Y reportes avanzados. Entonces tú como analista, de una vez ya debes de estar pensando en esto, tomar esto en mente, ¿no? Cuando estás entrevistando al gerente o el sponsor, ¿no? El executive sponsor, todos los stakeholders que van a estar involucrados en crear ese nuevo proceso, en crear la aplicación, ya sea sitio de web o una aplicación en general, ¿no? Hoy en día tenemos que tomar en cuenta qué tipo de información vamos a colectar y cómo lo podemos ya manipular, y si vamos a colectar, recoger lo suficiente, ¿no? Lo suficiente que tenemos. Si tenemos que tener una muestra o toda la población de información, esos también son otros términos. En inglés sería un sample size o population size de la información. Todo esto ya debes de por lo menos no hacerlo, especialmente si eres principiante, pero ya lo debes de empezar a tener en mente, ¿no? Si no sabes el concepto bien, nomás pregunta, oye, no conozco bien, pero yo sé que a lo mejor tenemos que hacer esto, ¿no? Déjame hablar con quién es el analista del Business Intelligence, ¿no? Ellos te pueden decir lo que van a querer, y después tú lo puedes traducir, ¿no? En los documentos de requerimientos, ¿no? De los requisitos. Ok, eso es todo por hoy. Otra vez, muy importante ya hoy en día, y especialmente ustedes que van a estar hablando con los diferentes personas en el equipo, tomen en cuenta de esto. No nomás puede ser del executive sponsor que quiere estos números, pero piensa de las otras personas que vas a estar entrevistando, si ellos van a querer este tipo de análisis para su propio equipo. Bueno, espero que esto les sirva de algo y hasta la próxima.